Bienvenidos chicos, en especial los alumnos del quinto grado de primaria del Colegio Santo Tomás de Aquino. Muy bien, quien les habla es el profesor Alexander Atoxa y hoy vamos a ver un tema muy interesante del curso de razonamiento matemático. A ver, empezamos. El tema es el siguiente: orden de información. Muy bien, a ver, ¿en qué consiste? Este tema no hay mucha teoría, simplemente, como su propio nombre lo dice, vamos a ordenar nosotros varios enunciados que nos den. O sea, nos van a informar a nosotros y nosotros tenemos que ordenar esa información para poder llegar a la respuesta, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, por ejemplo, acá dice Perú campeón. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? En un cuadrangular amistoso participaron las selecciones de Brasil, Italia, Francia y Perú. Si se sabe que Perú obtuvo más puntos que Brasil, Francia tuvo menos puntos que Italia y Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia. ¿Quién fue el campeón del cuadrangular? Muy bien, a ver, ¿qué dice nuestro amigo el gatito? Dice: amigos, como se puede dar cuenta, la información brindada por el problema no está ordenada, por lo cual será importante ordenar la información de manera que contribuya a resolver el problema de manera fácil y rápida. Entonces tenemos nosotros que ordenar toda esta información que nos han dado. Muy bien, a ver, ¿qué te parece? Acá tenemos el cuadro de solución. ¿Qué te parece si ubicamos los países? Y para un mejor avance vamos a colocar solamente las iniciales. Entonces por acá tenemos ¿quiénes están participando? Está participando Brasil, está participando Italia, está participando Francia y está participando Perú. Estoy trabajando con las iniciales nada más. Muy bien, entonces empezamos a ordenar la información. ¿Qué dice? Se sabe que Perú obtuvo más puntos que Brasil. Ah, ya. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Por acá, esos datos. Perú obtuvo más puntos que Brasil. Entonces yo puedo colocar a Perú arriba. Y abajo puedo colocar a Brasil. Obviamente Perú obtuvo más puntos que Brasil. ¿Qué más? De ahí voy a decir lo siguiente. Francia tuvo menos puntos que Italia. Ah, ya por acá, mira, por acá puedo ubicar. Francia tuvo menos puntos que Italia. O sea, Francia está por debajo de Italia, ¿verdad? A ver. Francia tuvo menos puntos que Italia. Ah, ya, a ver. Borramos esta partecita. Colocamos acá. Francia obtuvo menos puntos que Italia. O sea, Italia tuvo más puntos que Francia. ¿Qué más? Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia. Ah, ya. Si Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia, entonces obtuvo mayor puntaje, ¿verdad? Porque te dicen Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia. O sea, no obtuvo menos, sino obtuvo más. Entonces Brasil tuvo más que Italia. Muy bien. Con toda esta información que nos dan a nosotros, tenemos que ordenar. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, un ordenamiento. A ver, ¿qué te parece si colocamos por acá una recta? ¿Verdad? Colocamos una recta. Entonces, a ver, obviamente, el que está hacia arriba es el que ha ganado el cuadrangular. Entonces, a ver, digo lo siguiente. A ver, Perú, Brasil, Italia, Francia, Francia, Italia. ¿Quién crees que es mayor? A ver, ¿quién crees que es mayor? Brasil es mayor que Italia, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo colocar Brasil acá arriba? No, ¿por qué? Porque si te das cuenta, acá Perú es mayor que Brasil. Ah, ya, entonces yo puedo colocar por acá a Perú y por acá puedo colocar a Brasil. Luego de Perú y Brasil me doy cuenta, voy acá a esta información, Brasil es mayor que Italia, entonces Brasil es mayor que Italia. Y por último, esta información de acá, Italia es mayor que Brasil, perdón, Italia es más puntos que Francia, entonces acá estará Francia. ¿Quién de los 4 equipos es el que obtuvo mayor puntaje? Obviamente Perú. Entonces, Perú es el campeón de ese cuadrangular. ¿Qué dice acá? Una vez hecho el ordenamiento debemos comprobar que éste cumpla con todos los datos del problema. Al hacer los ordenamientos me he dado cuenta que todo cumple con los datos del problema. Mira, a ver, ¿qué dice? Se sabe que Perú obtuvo más puntos que Brasil. Perú obtuvo más puntos que Brasil, es correcto. Luego, acá, Francia tuvo menos puntos que Italia.
Francia tuvo menos puntos que Italia. Acá está, Francia tuvo menos puntos que Italia. Italia tuvo más. Y Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia. Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia, o sea, obtuvo mayor puntaje. Muy bien. Entonces, acá, a ver, ¿qué dice? Se cumple. Se cumple. A ver, traemos por acá. A ver, vamos a ver la parte de acá. ¿Ya? Se cumple. Se cumple lo siguiente. A ver, Perú obtuvo más puntos que Brasil. Perú obtuvo más puntos que Brasil. Sí, ¿verdad? Perú obtuvo más puntos que Brasil. Entonces acá marcamos sí. Muy bien. Francia tuvo menos puntos que Italia. Francia tuvo menos puntos que Italia. ¿Verdad, no? Francia tuvo menos puntos que Italia. Sí, Francia tuvo menos puntos que Italia. Sí. Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia. Brasil no obtuvo menor puntaje que Italia. ¿Verdad, no? Obtuvo mayor puntaje. Entonces le colocamos sí. Esto también es correcto. Brasil no obtuvo menor puntaje. Claro, Brasil no obtuvo mayor, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estamos ordenando la información. A ver. Podemos continuar acá. ¿Qué dice? Luego de comprobar los tres datos del problema, podemos decir que el ordenamiento hecho es correcto.